caso de los capos del diésel sorprende sobre todo por el impacto que ha tenido el del general Edwin Donaire, excongresista de la República, actualmente en prisión, porque recordemos, el caso Donaire no es un caso que vino de ayer. Es un caso que pasó por todas las instancias del Poder Judicial y donde se comprobó plenamente o se ratificó plenamente por el lado, repito, del Poder Judicial la responsabilidad de Donaire y otros militares involucrados en el robo sistemático de combustible. Aquí de lo que se está hablando es del delito de peculado, son 27 entre oficiales, coroneles, tenientes coroneles y llegan hasta 4 generales de brigada del ejército. Se está hablando de la sustracción de aproximadamente 3,5 millones de soles en combustible. Como sabemos, pues, combustible que se sustrae para venderlo, ¿no?, en establecimientos privados. Entonces hay todo un debate alrededor de este tema. El propio presidente Martín Vizcarra ha tocado el tema, ¿no?, señalando que un caso como este no puede opacar al de la institución del ejército, que hoy precisamente pues cumplía su fecha central. Así estamos y vamos a darle la bienvenida a Antero Flores Arauz, que entre los cargos de su experiencia, que es larga e importante, don Antero, ¿cómo está usted? ¿Cómo te digo, Enrique? Un gusto verlo después de tiempo. Ha sido ministro de Defensa, por supuesto. Entonces, sí, conoce esta institución de cerca. ¿Qué le sugiere un caso escandaloso, sin duda, como este? Mira, evidentemente cuando hay sospechas todo tiene que ser investigado. Y tiene que ser investigado de rey a paje. Y nadie realmente puede sustraerse a una investigación de esta naturaleza. Pero hay que hacerla en buenas formas, sin afectar el prestigio de las instituciones que están por encima de las personas. Yo creo que en este asunto, por más que queramos que se llegue a la verdad, y lógicamente más cuando hay afectación de los dineros públicos que salen de los impuestos de todos los peruanos, pero hay que hacer las cosas también con prudencia y sobre todo respetando a las instituciones. Yo creo que esta forma abrupta de ingresar con policía, fiscales, etcétera, a una serie de instalaciones de la Fuerza Armada, cuando pudo haberse hecho, si había pruebas o por lo menos indicios, con citaciones normales y regulares, pero sin esta escenografía, yo creo que siempre eso daña, ¿no? ¿No ocurre desde la otra perspectiva que a veces lo que pasa con instituciones como las de las militares es que cuando se dan casos como este, lamentablemente, puede haber algún tipo de encubrimiento también? No se trata de encubrimiento, se trata de las formas, no del fondo. Yo no soy de lo de encubrir nada, las cosas tienen que investigarse cuando hay sospechas, cuando hay indicios. Como te digo, nadie es absolutamente intocable. Todos pueden ser tocados, pero hay formas y las formas son importantes. El tema del uso del combustible en las instituciones castrenses, esto pues viene desde mucho tiempo atrás. Yo mencionaba el caso Donaire, que es por lo que precisamente llama la atención que si se comprueba la responsabilidad de estos oficiales, pues sería particularmente indignante. ¿Cómo solucionar este tipo de temas de corrupción en las instituciones militares y particularmente en el ejército? Los controles, falta control. Y mira, y visitas inopinadas. Yo te puedo contar que algunas veces llegabas a algunas bases y habían dado prácticamente asueto el fin de semana para no pagar rancho. Entonces ya te huele mal, ¿no? Entonces tienes que poner correctivos. Ahora, hay por supuesto un organismo de control interno, ¿no? También, evidentemente. La cuestión, todos tienen control interno, la cuestión es que funcione. Y que funcione bien. Se está hablando en los últimos años, particularmente se está hablando de una corrupción importante dentro de los organismos castrenses. ¿Qué sabe usted? Me va a decir que hay que comprobarlo todo, pero se está señalando insistentemente. De toda la cuestión pública, siempre ha habido un poco más, un poco menos. La cuestión es que tienes que controlar para evitar casualmente este tipo de cosas.
los temas de corrupción no se han dado solamente en las instituciones que tienen que ver con la contratación de obras públicas, tiene que también ver con la contratación de bienes, con la compra de pertrechos, con la compra de armamento, en fin. Por eso tienes que tener el ojo avisor para que no se te escape nada. Ese es el tema, control. Hoy el presidente Martín Vizcarra ha señalado, ¿no? Yo recordaba que un caso como este no debe opacar, ¿no?, a la institución militar. En fin, ha ensalzado el papel de los militares en la actualidad. ¿Al gobierno se le está complicando la situación, la historia, la vida? Estos meses que quedan, año y pico que queda, ¿puede ser cada vez más complejo como se está señalando? Puede ser, pero no nos olvidemos que cuando tú pinchas también te pinchan, ¿no? Entonces tiene también el presidente que ser un poco más atinado en alguna de sus expresiones. Pero en el tema de la Fuerza Armada y lo que he dicho, lo respaldo plenamente. Necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas y necesitamos que esas Fuerzas Armadas sean eficientes. Pero hay que poner los controles para evitar las cosas raras. Ahora, a través de un comunicado, el Comando del Ejército ha informado que la Inspectoría General de la institución tomará acciones inmediatas de acuerdo a sus funciones y atribuciones, ¿no?, tras esta decisión. Y desde Ayacucho, el ministro de Defensa, no en esta celebración, Walter Martos, advirtió que quienes cometan actos de corrupción al interior del Ejército no tendrán más cabida en esta institución. Estamos hablando de generales de verdad en actividad. Hay uno en retiro, pero está el general Maica Vázquez, está Chávez Farfán y está Llanos Barrón, que incluso habían sido destacados a puestos importantes ahorita nomás. Eso quiere decir que se les pasó por la guacha. Sin ninguna duda, si es que hubiera, porque hay la presunción de inocencia, no nos olvidemos. Pero si hay indicios, hay que investigarse y llegar hasta las últimas consecuencias. Nadie es intocable. Pero nos falta algo. Y yo creo que tenemos que hacer una pequeña modificación en la Constitución. Hay un artículo de la Constitución que te dice que las distinciones y los grados solamente se pueden quitar por sentencia judicial. Yo creo que eso debería ser administrativo como en otros países. Si tú haces algo que es incorrecto y que es grave, inmediatamente te quitan los galones, que tienen más galones a veces que un grifo. Y más galones de esto que me dicen. A eso me refería. Entonces, un tema de eso, que te quitan las condecoraciones, porque se dan hasta condecoraciones para el cargo, lo cual es absurdo. Si pones... Hay mucho oropel en la vida militar, ¿no? Por Demasiado. supuesto hay que agradecer a los militares del papel que cumplen, pero hay mucho boato y mucho oropel, ¿no? Como organización vertical también de repente hay una suerte de autocongratulación, ¿no? De autocelebración. Pero no solamente debería eso. ser reducida. Cuando llegas te quieren poner más chapitas que la Virgen de las Mercedes, ¿no? Eso siempre se dice, don Antero, que se ha dicho en un momento tanto de la policía, pero también, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, que cuando llega un ministro civil hay una suerte de impulso, ¿no?, de la cúpula militar de rodearlo de alguna manera. Es verdad. De llenarlo, de endulzarlo, y de repente para mirar hacia otro lado, ¿no? Es que lo que pasa también que eres gran maestro de una serie de órdenes, etcétera. Entonces te quieren poner las chapitas desde que llegaste. Yo me opuse y no recibí ninguna. Para mí las condecoraciones son no al cargo, son a la ejecutoria, el premio al buen trabajo. Post. Yo no recibí ninguna peruana en el ejercicio. Interesante. ¿Cómo observa la situación política? Entonces, si me permites, vuelvo a lo otro. Con esa pequeña modificación de la Constitución puedes hacer este tipo de cosas, degradar a quienes sean culpables, con lo cual tienes una señal para, por lo menos, disuadir a que otras personas quieran hacer actos de rapiña. Muy bien. ¿Cómo ve la situación de la política en el Perú de enero hacia adelante? ¿Nos va a servir de algo este Congreso? ¿Podrá de alguna manera aquietar las aguas? ¿Podrá haber un trabajo coordinado con el Ejecutivo? ¿Tendrá algún tipo de significado? Mira, ¿qué anticipa? Es muy poco el tiempo y la campaña también es muy corta. Entonces tú ves muy pocas caras conocidas y muy pocos nombres conocidos. Yo sí espero que con lo que pasó al Congreso cesado, para mí indebidamente el 30 de septiembre, las cosas se manejen en una forma diferente. Teniendo la meta del Perú,
tú puedes concordar ejecutivo y legislativo. No hay necesidad de estar como perros y gatos. Indebidamente, según su opinión, pero estuvieron como perros y gatos en el Congreso En parte sí, pero y el Ejecutivo. Había que conversar, y cuando tú ejerces la más alta magistratura del país, tú eres el llamado a invocar y a reunirte. No es el de abajo o el de menos grado el que le solicita al superior, sino es el superior, que es la primera autoridad, el primer mandatario de la nación, el que tiene para mí la obligación de tener el Consejo de Estado, de poder conciliar con las bancadas, etcétera. Cosas que sí se pueden hacer. ¿No lo ha hecho Martín Vizcarra? Me parece que no lo suficiente, por lo menos. Pero más bien su amigo Pedro Cateriano nos decía el viernes que el riesgo que está enfrentando Vizcarra ahora precisamente es al no haber presentado listas, al probablemente entrar en una etapa de declive prácticamente natural en todos los gobiernos en el Perú, aunque a este todavía ahí está, se le podría complicar especialmente la situación, dado que incluso pues hay grupos opositores, vamos a llamarlo así, como, en fin, sectores del fujimorismo, sectores del aprismo, que siguen hablando de vacancia. Yo creo que deberían bajar también los decibeles en todo eso. Necesitamos tranquilidad del país hasta el 28 de julio del 2021. Yo no soy guaripolera ni ayayero de este gobierno ni nada que se le parezca, pero creo que hay que mantenerlo por el bien del país. Usted decía que ha sido indebido la disolución del Congreso. ¿Inconstitucional? Para mí sí, porque en la Constitución solamente puede ser esta disolución antes del último año de gobierno por dos causales y ninguna de las dos se dio. Como no lo hemos visto en estas semanas, ¿eso quiere decir que Ander Flores Arauz está preparando su reingreso a la vida política electoral para el 21? De ningún modo. ¿No? Ni para el 21. No lo voy a tener acá entrevistándolo en la campaña de... Por favor, no. Ya, mira, yo tengo mis... Yo no voy a un cargo electivo más, ni siquiera a la junta vecinal de mi cuadra, no. Ni del edificio de mi playa, la junta de propietarios. No, todo tiene su momento. Y uno tiene que ser coherente. Yo dije que para determinados cargos como presidente de la República, ser candidato encima de los 50 y no más de 75. Yo ya pasé lo del 75, por más que esté muy bien. Ya. Valga la aclaración, Ander Flores Arauz. Así es. ¿Está contento usted ahora desde el balcón? No te imagino, bueno, desde el balcón tampoco. No, pues, pero digamos... Tan prueba es que no estoy en el balcón que después de muchos meses me llame este canal. Ajá. Supongo que serán por los Nuevos Aires, lo cual está muy bien. Tengo columnas semanales, trato de generar corriente de opinión, digo lo que pienso, no dependo de ninguna directiva de partido político ni nada que se le parezca, puedo escribir lo que me viene en ganas, puedo decir lo que me sale de lo que pienso y de lo que siento. Oye, no te imaginas cómo aprecio volver a la libertad. Impagable. Gracias, Ander Flores Arauz. Un gusto reencontrarnos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a hablar de SUNEDU. No se vayan. Bueno, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, está cumpliendo una etapa importantísima, que es la de impartir la licencia de funcionamiento a las universidades que cumplen con las calidades mínimas para poder enseñar a nuestros hijos, y también, por supuesto, las denegatorias. Y como les digo, en este momento 83 de ellas, es decir, casi el 60%, ha demostrado cumplir con estas condiciones básicas de calidad y ha obtenido la licencia de funcionamiento. Estamos hablando de 81 universidades y 2 escuelas de posgrado. Casi el 16%, o sea 23, no ha logrado demostrar este cumplimiento y han sido requeridas para presentar un plan que les permita cerrar las brechas de calidad básicas para prestar el servicio de educación universitaria. ¿Qué quiere decir esto? El superintendente Martín Benavides nos acompaña esta noche, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Martín? Gracias por estar con nosotros después de un tiempo. ¿Cómo evalúa usted este momento tan importante donde por fin pues se ha podido pasar por un filtro fundamental, elemental en realidad, de estándares de calidad pues que permitan que las universidades puedan dar el servicio a la ciudadanía por el cual pues se les paga?
¿no? ¿Qué nos puede decir de este momento? ¿Son muchas las que han sido denegadas? ¿Era más o menos lo que se esperaba? ¿Cuál es el futuro más allá? Bueno, en realidad lo primero que había que resaltar es que tenemos 83 universidades ya licenciadas. Es una buena noticia. Esas 83 universidades, que en realidad van a ser 85 al final de esta semana, tienen aproximadamente ya 1 millón de estudiantes, ¿no? Eso quiere decir que hay 1 millón de estudiantes peruanos y peruanas en diferentes lados del país que puedan acceder a una oferta universitaria que les garantiza, al menos por igual a todos, condiciones esenciales de calidad, ¿no? Eso es una buena noticia porque eso ha sido consecuencia de un proceso sostenido, son ya más o menos unos 4 años de funcionamiento de la SUNEDU. Han habido, digamos, ciertamente algunos momentos más críticos, pero como resultado es una reforma que se ha logrado sostener y eso es una buena noticia para el país, ¿no? Ahora, son 23 las que decía que han pasado a esta etapa del plan, o sea que están en una suerte de purgatorio, pero hay 30 que no superaron el proceso de licenciamiento, por lo que su licencia pues ha sido denegada. Estamos hablando de 28 universidades y 2 escuelas de posgrado. Esas 30 quedan fuera. Tienen 2 años para cerrar y quedan fuera del Tienen 2 años mercado para universitario. que termine su autorización de funcionamiento, ¿no? Lo que SUNEDU hace cuando emite una resolución denegatoria básicamente son 2 cosas. La primera es decir a la universidad que se suspenden todos los procesos de admisión a nuevos estudiantes. Y básicamente la finalidad de eso es que no queremos que este problema se siga ampliando, ¿no? Que más estudiantes ingresen a estas universidades, que no les ofrecen la calidad mínima y terminen estos estudiantes al final de su carrera ingresando a condiciones de subempleo, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que decimos es que la universidad tiene hasta 2 años para poder culminar sus actividades. En esos 2 años, las autoridades de esas universidades son responsables de decirle a la SUNEDU cuál va a ser el destino de los estudiantes que están en esa universidad. La finalidad de esto segundo es que SUNEDU no quiere, digamos, que se suspenda abruptamente el servicio de estas universidades denegadas, sino que por el contrario, eso no ocurra. En realidad, si la universidad denegada suspende los servicios inmediatamente, eso es una causal de vulneración de la norma de SUNEDU. Estas 23 que están en el tema del plan, ¿no? En el requerimiento del plan, ¿cuánto tiempo tienen para presentarlo? Que digamos sería una segunda etapa. Son 30 universidades denegadas, ¿ya? 30 denegadas. Esas universidades, todas las universidades denegadas tienen ante SUNEDU la responsabilidad de presentar un plan de cese. Okay. Ese plan de cese puede terminar siendo por un plazo máximo de 2 años, o si la universidad considera que puede resolver el problema de sus estudiantes en un plazo menor, puede ser un plazo de 1 año, 1 año y medio, o como lo hizo la primera universidad denegada, que fue Orval, esa universidad ya trasladó todos sus estudiantes, digamos, y cesó todas sus actividades. Estas 30 universidades, ¿cuánto, o 28 universidades y 2 escuelas de posgrado, cuántos estudiantes tienen aproximadamente o tenían? Creo que 70.000 aproximadamente, ¿no? No son, digamos, relativamente tantos, entonces. Bueno, o sea, estos son los estudiantes que hay que reubicar. Claro. ¿Ya? Y para la reubicación, que es una preocupación efectivamente que también tiene la SUNEDU, hay diferentes mecanismos, ¿no? SUNEDU ha dicho que las universidades pueden establecer convenios con otras universidades. Los estudiantes por sí solos pueden también trasladarse a otras universidades. Ya se está viendo, por ejemplo, publicidad de universidades licenciadas que darían facilidades, según esta, para que los alumnos puedan trasladarse sin, digamos, perder del todo, me imagino, los créditos. Y correcto, tiempo, ¿no? Correcto. Y finalmente para estos estudiantes termina siendo una nueva oportunidad, esta vez en una universidad de mejor calidad de la que estuvieron estudiando, ¿no? Bueno, pero para terminar ahí, yo le preguntaba por estas 23 universidades que tienen el plan de cierre de brechas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Porque yo interpreto esto como una suerte de segunda oportunidad. No sé cuáles son esas. 23 dice que no ha logrado demostrar el cumplimiento de todas estas condiciones y han sido requeridas de presentar un plan que les permita cerrar las brechas de calidad básicas para prestar el servicio de educación superior universitaria. No, ese es el plan de adecuación. Esas universidades todavía no han sido denegadas, están todavía en su proceso final, ¿no? Pero ya han pasado por una primera etapa y se les ha dicho
No, más bien no han pasado a la primera etapa y SUNEDU les ha exigido la presentación de un plan de adecuación Pero no les ha denegado. todavía, pero son, digamos, las universidades que están siendo evaluadas Están en la este cola. momento, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pero cuando hablamos de este plan de adecuación, eso ya lo están presentando ahora mismo. O sea, Claro, algunas de las últimas universidades que hemos licenciado, por ejemplo, allá habían presentado su plan de adecuación, lograron cerrar sus brechas, luego lograron pasar una siguiente etapa y SUNEDU ha evaluado esa siguiente etapa y ha decidido que ya cumple con las condiciones básicas de calidad. vamos a la última pausa y lo dejo con esta reflexión. En el noticiero, ¿no? Cuando cubrimos los anuncios de denegatoria y demás, una constante queja de los alumnos perjudicados, si se quiere, es ¿dónde vamos a estudiar? Aquí es donde podríamos pagar ¿no? las matrículas y las mensualidades y las cuotas. Y en el resto de universidades, en nuestras ciudades, dicen los alumnos, no hay esas posibilidades. ¿Qué se le puede responder a toda esta cantidad de alumnos? Vamos a regresar después de la pausa. Dos minutos que tenemos. Martín Benavides, superintendente de SUNEDU. ¿Qué le dice a los estudiantes que dicen, oiga, SUNEDU, usted nos está cerrando la única posibilidad, ¿no? En la cual podemos nosotros estudiar, pagar cuotas, ¿no? Mensualidades de, conversábamos, 250 soles de repente, frente al escalón siguiente, ¿no? Que podría ser 500, 600 soles. ¿Qué hacer? Hay también una demanda social muy grande, ¿no? Por plazas universitarias, y hay quienes dicen, bueno, pues, si hay buenas universidades, pues habrá chicos que podrán sacar su título en otras que no son tan buenas, pero al final tienen su título. Sí, bueno, es cierto que la cobertura en educación universitaria en el Perú todavía sigue siendo baja en comparación a otros países. O sea, todavía, digamos, en comparación a países como Chile, Colombia, la proporción de estudiantes en edad de asistir a la universidad que asiste a una universidad en el Perú es baja comparativamente En Colombia a otros están, países. justo revisada por una entrevista hace pocos días, como 3 millones y pico de estudiantes. Están un poco por encima de nosotros, sin embargo, pero probablemente con un mejor promedio de calidad. lo que nosotros estamos tratando de decir como mensaje es que estamos de acuerdo con que se expanda el servicio universitario, pero tiene que ser de calidad. Porque si eso no ocurre de esa manera, va a terminar siendo un engaño a los jóvenes, ¿no? Y van a terminar a los 5 años trabajando, como ha ocurrido en 4 de cada 10 de ellos, en ocupaciones que no están vinculadas con aquellas carreras que estudiaron, ¿no? Entonces yo creo que es un momento para que se piense todo el sistema de educación superior. También hay que pensar en cómo los institutos son una buena alternativa de calidad para jóvenes que egresan de la secundaria, que cada vez van a ser más, ¿no? Así es. Y para los estudiantes de las universidades denegadas, decirles que el reglamento, la resolución de SUNEDU es muy clara en darle mucha responsabilidad del problema de sus universidades a las autoridades que fueron aquellas que llevaron a la universidad a la situación a la cual la han llevado, ¿no? Una situación de muy mala calidad. Y son esas autoridades las que tienen la responsabilidad frente a SUNEDU de buscar alternativas para esos estudiantes. Creemos que las universidades licenciadas son una alternativa. En algunas zonas hay ofertas compatibles para esos estudiantes, y ahí donde no la hay es necesario ciertamente pensar en otras alternativas. El Ministerio de Educación ha propuesto unas becas de traslado para estudiantes que no tienen una oferta en la zona. Hay que seguir pensando en otras alternativas en esa línea. Se trata de salir de la caja en este momento, pero tratar de construir un sistema universitario que ofrezca calidad, ¿no? Así es. Martín Benavides, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es una labor muy, muy importante y transformadora. Recordemos pues lo que era hasta hace pocos años. Recordemos los intentos parlamentarios por bajarse a la SUNEDU de cualquier forma. Y bueno, aquí estamos y ojalá este proceso continúe, porque como lo sabemos es un piso, ni siquiera es un techo, es un piso de calidad fundamental para que los chicos puedan asistir a clases y tener sus títulos. Gracias por acompañarnos. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Nos vemos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.